Quiero invitarle a abrir la Biblia en el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículo 22. San Mateo, capítulo 14, versículo 22. Leo, usted ya lo encontró el pasaje. ¿No tiene Biblia? Comparta con su vecino de asiento. ¿Sí? Si todos pueden seguir la lectura. Veamos. El versículo 13 es muy importante en lo que luego vamos a leer, porque al Señor Jesús se le notificó que Juan el Bautista había muerto. Y oyéndolo Jesús, dice el verso 13, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente le oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Pero lo importante, en medio del dolor, Jesús se apartó a un lugar desierto y apartado para estar con Dios, para estar con Él. Luego viene el milagro de la alimentación de más de 5.000 personas y ahora sí vamos a entrar en la lectura de la historia en el versículo 22. La historia de Jesús tiene que ver con cada uno de nosotros. Así que vamos a leer un versículo cada uno hasta llegar al final. Jesús camina sobre el mar. Leo el 22, ustedes luego siguen. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Amén. Muchas gracias. Hasta allí. Es una historia extraordinaria, única en su significado para nosotros. El tema de esta noche, de esta historia es: necesitamos a Jesús para caminar y enfrentar las tempestades de la vida. Las tempestades de la vida. Cuando entramos en la experiencia de Jesús con los discípulos, descubrimos que Jesús los invita a cruzar a la otra orilla. El ancho que tenía allí el mar de Galilea podría estar entre 15 y 16 kilómetros. Y ellos tenían el objetivo de cruzar en su barca, todos juntos, a la otra orilla. Pero Jesús no va en la barca con ellos. Él se queda. Y él le dice a los que le estaban acompañando: yo después los alcanzo, despido a la multitud. Salen en la barca, ya empieza a anochecer, oscurece. Me llama la atención que ninguno de los discípulos le dijo a Jesús: ¿y cómo vas a cruzar después? Porque Jesús no tenía una barca propia. ¿Vas a pedir prestado? ¿Vas a venir nadando? ¿Lo consideraste? ¿Cómo vas a hacer? No, nadie le preguntó nada de esto. Pero cuando Jesús habla, lo hace con una certeza,
La certeza es que ellos iban a llegar a la otra orilla. No había vestigios de dudas en las palabras de Jesús. Bien, entendemos que ellos lo pensaron así también. Salieron en la barca, era un camino muy conocido, porque los discípulos, varios de ellos, no solo eran pescadores, sino que tenían empresa pesquera. Conocían perfectamente al mar de Galilea. Lo conocían perfectamente. Y salen. Vayamos a Jesús. Despide a la multitud. Sube al monte y se queda solo. Para tener su intimidad, su tiempo de encuentro, de oración con Dios, con el Padre. Yo le llamo la soledad con sentido. Había hecho muchos milagros en ese día, pero su corazón estaba conmovido. Él sabía que con la muerte de Juan el Bautista comenzaba su último año de vida. La cruz, al final del camino de ese año, adquiría una dimensión importante. Iba a ser su objetivo. Y Jesús tenía que prepararse para lo que sería su obra más extraordinaria. Pero a la vez, él tenía que prepararse para darles una enseñanza a los discípulos a través de lo que ellos iban a vivir. Una experiencia sobrenatural. Sobrenatural. La barca llega hasta la mitad de su camino. Uno de los 3 evangelistas que relata la historia da una cifra exacta. Habían recorrido 5 kilómetros, 400 metros, casi la mitad para llegar a la otra orilla. Pero allí ocurre algo muy interesante. La madrugada había entrado, avanzado. Dicen de 3 a 6 de la mañana, en ese periodo de tiempo. La oscuridad era muy densa, muy densa. Creo que ni siquiera uno al otro podía verse el rostro en medio de la noche. Pero ocurrió algo que de tanto en tanto sucedía en el mar de Galilea. Se desata una tormenta de manera imprevista. Las olas empezaron a elevarse y en fuerza, en poder, empezaron a llenar esa embarcación de agua. El viento huracanado se había desencadenado. Y estos hombres profesionales empezaron a luchar denodadamente. Un evangelista dice que el viento les era contrario y ya no podían avanzar. Y luchaban contra la tempestad. Pienso que se miraría uno al otro diciendo, nunca vivimos algo igual. No hay experiencia para resolver esta situación. Estas circunstancias nos
sobrepasa. No podemos volver atrás. No podemos avanzar. Nuestras esperanzas empiezan a achicarse. Y así ocurre en la vida. De pronto, a veces las tempestades, las situaciones de crisis, las situaciones difíciles, de alguna manera han sido sembradas. Y con el correr de los años, de pronto cosechamos lo que sembramos, o nosotros u otras personas. Pero hay veces que las tempestades tienen su origen de otra forma. Surgen de manera repentina, inesperada, y nos doblegan, y nos sacuden, y nos hacen perder la esperanza para llegar a la otra orilla. Yo me acuerdo que mis chicos eran pequeños y estábamos en la playa con Irma, con ellos y otros amigos, y era un día de sol espectacular a la tarde, y el guardavidas de años vivía allí en el lugar, nos dice: chicos, prepárense, porque en menos de 30 minutos se viene una tormenta del lado sur que va a volar todo. Y nosotros nos pusimos a reír. Pero vos estás loco, le decíamos, con este sol. Se veía como una manito para el lado sur, dice, esa pequeña nubecita en 30 minutos llega acá y vuela todo. Nadie le hizo caso. No llegó a los 30 minutos. De veras que volaba todo. La gente no sabía cómo sobreponerse. Las carpitas, las sombrillas, con el peligro que representaba. La gente corría. Parecía que el mar se venía encima. El viento, la lluvia, una tempestad. Bueno, así es en la vida. A veces es como una manito y uno no percibe el peligro. Y pasa algún tiempo y se desata el problema. La situación que ni pensábamos. En este caso, ni Jesús ni ellos habían visto un nubarrón. Habían tenido algún vestigio de viento o de tempestad. Nada de esto había ocurrido. Pero Jesús les había dicho: vayan delante de mí, porque van a llegar a la otra orilla. En la otra orilla nos veremos. Pero en medio de la tempestad, ninguno de ellos recordó lo que Jesús les había dicho. Cuando estamos en medio de las grandes dificultades, necesitamos recordar las palabras de Jesús. Y lo segundo es que ninguno de ellos oró. No está registrado en ninguno de los tres relatos. Se desesperaron, lucharon en sus fuerzas, buscaron cambiar, resolver lo que era irreversible. Dos pasos importantes en medio de la situación que tú vives. La primera, necesitamos venir a las palabras de Jesús. Recordarlas, refrescarlas,
hacerlas pasar por la mente y el corazón. Segundo, necesitamos traer la presencia de Jesús a nuestra tempestad, a nuestra situación, por medio de la oración, por medio del clamor. Lo cierto es que la situación que se volvió desesperante llevó a los discípulos a pensar que no iban a sobrevivir. Ahora bien, ocurre algo extraordinario. Solo Marcos lo comenta, que mientras Jesús caminaba sobre el agua en medio de la tempestad, al ver la desesperación de los discípulos, ¿cómo hizo Jesús en medio de la oscuridad, de la lluvia, del viento, para caminar y para ver lo que ellos estaban viviendo? Piense, ¿cómo hizo Jesús? Él es Dios. Él es Dios. Él ve la tempestad que está golpeando a tu vida. Y Él se acerca a ti. Él te busca. Tú dirás, ¿qué tempestades puede tener la vida? Voy a nombrar algunas. Una tempestad económica. Hace pocos días nos encontramos con una persona conocida, hacía varios meses que no la veíamos, en una ciudad turística, tenía un trabajo seguro y lo deja. Lo deja. Porque le habían prometido el ingreso a la única empresa de la ciudad. Y falló. No ingresó. Entonces cuando me contaba la historia, dice, mira, Salvador, dice, era el fin de un ciclo en la estación de servicio. Pero no pensé que iba a fallar el ingreso. Él tiene un alquiler que pagar, tiene 2 hijos pequeños. Le vamos a orar y seguimos orando para que Dios le abra una puerta de milagro, porque su situación ahora es desesperante. Una tormenta económica, un matrimonio lindo, joven, con quienes les hemos regalado un Nuevo Testamento, estamos hablando. Tempestad laboral, tempestad económica, tempestad de salud. De salud. El tema de la salud no tiene fronteras de años. No nos confundamos. Puede afectar a un niño, puede afectar a un joven, a un adulto y a un anciano. Ahora Jesús conoce cuál es la tempestad que te está azotando. Como conocía, como veía lo que sucedía con los discípulos en medio de la tempestad, Él no está ajeno, no está solo. No, Él se interesa, Él se acerca a lo que vives. Para algunos puede ser una tempestad familiar, los distanciamientos.
hablamos con otra persona, ¿dónde van a pasar la Navidad? Y dice, yo voy a pasarla con mi hermana. ¿Y tu mamá? No, mi mamá no viene porque mi hermana y mi mamá hace años que no se tratan. Distanciamiento. Entonces mamá, como está mi hermana viviendo conmigo, no va a venir. ¿Sabe cuántos hogares están quebrados, distanciados? Y cuando vienen estas fiestas, estas fechas especiales del calendario, que tienen un significado, ahí se descubre y ahí se siente el vacío, a veces el dolor, la falta de perdón. Y la tormenta persiste. La tormenta persiste. Esaú y Jacob estuvieron 20 años distanciados sin perdonarse. 20 años. 20 fines de años sin estar juntos. Pero Jesús quiere intervenir en tu tempestad, provocar cambios. Solo Él puede hacerlo en lo que te toca vivir. Solo Él. No luches solo, sola. Jesús veía que estaban fatigados, que ya sus fuerzas estaban minadas, no podían más, pero seguían luchando. En medio de la tempestad, tantas veces nos cuesta seguir, levantar los ojos al cielo, buscar ayuda. Jesús se acercó. Y cuando se acerca, ocurre algo impensado. Lo desconocen. Lo desconocen. Dice, es un fantasma. Es un fantasma. Entonces Jesús tiene que darse a conocer. Y muchas veces, mi querido, en la vida, en medio de mi necesidad, Jesús se acerca y no lo descubro, no lo conozco, no me doy cuenta, no lo percibo. Y Jesús me manda señales. Quiero ayudarte, quiero fortalecerte. A veces la tempestad no se calma, pero Jesús me da las fuerzas, me capacita para enfrentarlas. Y en oportunidades se reorienta la vida, se cambian las tempestades. Lo cierto que un hombre como Pedro, intrépido, apasionado, dice, sí, tenía sus dudas, si eres tú, invítame a caminar para ir donde tú estás. Yo supongo que estaría a 10 metros Jesús. Y Jesús dice la palabra. Ven, camina. Se habrán mirado los discípulos y dicen, está loco Pedro. Se quedó sin fuerza, está delirando. Está loco. ¿Cómo va a caminar? Si estamos en el agua. Pero Jesús le dice, ven. Ahora, tú que conoces el río, el mar, el arroyo, el lago, piensa, ubícate. Se baja de la barca, pisa como si estuviera pisando en la tierra. No se hunde. Los discípulos dicen, se olvidaron de la tempestad. ¿Qué pasó? Pedro camina, mira al Señor, camina.
No dice la Biblia cuántos metros, pero caminó un trecho importante. La Biblia dice caminó sobre las aguas. Pedro estaba aprendiendo una dimensión de fe sobrenatural. Lo miraba Jesús y avanzaba. Pero dice el relato que al ver el fuerte viento, desvió la mirada de Jesús. Al ver el fuerte viento y las olas encrespadas, empezó a hundirse. Empezó a hundirse. ¿Por qué? ¿Por qué comenzó a hundirse Pedro en medio de la tempestad si había aprendido a caminar sobre las aguas en medio de ellas? Nunca se calmó la tempestad, porque miró a Jesús y le creyó a Jesús. Cuando desvió la mirada de Jesús, Pedro empezó a hundirse. Querida iglesia, el Señor nos llama a caminar sobre las aguas, en medio de la tempestad que nos toque vivir, a redescubrir una dimensión sobrenatural de la vida espiritual, cristiana, a saber que cuando Jesús llega a nuestra barca, las cosas cambian. Su presencia, su poder, su bendición, su paz, sus recursos, todo lo que los discípulos habían perdido en la barca, cuando Jesús llegó a ellos, lo recuperaron. Tú y yo, mirando a Jesús, podemos caminar en medio de la tempestad. ¿Por qué situación estás atravesando? De las que cité o cualquier otra. ¿Qué es lo que te está afectando en tu vida? No llegues así a la Navidad. No llegues así al Año Nuevo. Jesús se acerca. Él quiere auxiliarte. Entonces Pedro miró a un lado y al otro y para abajo y ya vio que el agua le había llegado a las rodillas y seguía hundiéndose. Y levantó la mano y dijo: Jesús, sálvame. Señor, sálvame. Qué fenómeno. Jesús sobre el agua lo levanta a Pedro y los dos entran a la barca. Pero seguía la tempestad. Y en pocos minutos se calmó. Cuando Jesús llega a tu vida, cuando Jesús toma el control de tu mente y de tu corazón, Él te llena de su paz, de su presencia, de su poder, aunque las circunstancias no cambien. Cambia tu actitud frente a ellas. Todos se maravillaron. Verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Y Jesús extiende la mano, lo levanta, Pedro. ¿Te estás hundiendo? En depresión, en tristeza, en alguna situación límite donde cuesta remarla, donde el viento es contrario. Dile a Jesús: sálvame.
Él va a extender su mano y te levantará. Te sacará del agua. Y te dará el poder para enfrentar la tempestad. Cuento esta historia. Días pasados con Irma estuvimos en el Instituto Bíblico. Fue el último evento en Belgrano, porque Dios mediante en marzo estaremos en Villa Crespo, en el nuevo edificio comprado. Se hizo una gran fiesta, etcétera, etcétera. Y las paredes del salón donde se tuvo el acto de graduación estaban todas llenas de cuadros de la historia del instituto. Entonces Irma me sacó un par de esas fotos y millonaria. Sí sé, una cabeza gigante, ciego. Yo no. Era muy complicada. Y mientras camina había una carpa, escucha las canciones. Entonces le dice, quiero que me lleves a ver de qué se trata. Y él se convirtió a Jesús. Y Dios le cambió el corazón. Nació, como escuchamos hoy, espiritualmente de nuevo, y Dios hizo en él nuevas todas las cosas. Shalom Leví tenía la mente brillante, a pesar de todas las deficiencias. Ingresó al Instituto Bíblico y tenía una persona, su secretaria, que le leía y él le dictaba para hacer todos sus trabajos. Se recibió, 4 años de estudio. Se recibió de pastor. Yo me acuerdo cuando estábamos en Suárez, un sábado en una actividad de jóvenes lo invitamos. Un canto a la vida, Shalom Leví. Pero digo, Dios llegó al corazón, a la tempestad de este hombre. Y Dios lo transformó. Y él le dijo, me voy a matar, no quiero vivir más. Esta no es vida, no hay esperanza. Y Jesús dijo, te estoy viendo, hay esperanza para ti. Y se convirtió. Y se convirtió en un predicador, en un maestro de la palabra de Dios. Encontró el propósito. Su aspecto físico no cambió, su enfermedad no cambió. Pero predicaba de Jesús y su vida fue un impacto para la salvación de otros. Jesús llegó a su tempestad. Es posible que alguno de ustedes que está pasando situaciones difíciles están deseando hoy que cambie su situación. Jesús puede hacerlo. Búsquelo con el corazón. Pero tal vez con otros, lo que Jesús hará es darte la fortaleza para caminar sobre el agua en medio de la tempestad. La situación podrá seguir igual, pero tu reacción, tu actitud va a ser diferente. Porque Jesús va a trabajar en tu vida. Va a trabajar. Búscalo a Él en esta noche. Él quiere llegar a tu vida y salvarte de lo que vives, salvarte de tus pecados y darte una esperanza eterna.
una esperanza eterna. Cerramos nuestros ojos. Pablo nos dice, por la fe vivimos, no por vista. Por la fe en su palabra. Quiero orar por aquellos que están buscando a Jesús en situaciones difíciles. Quiero acompañarte en tu oración. Levanta tu mano, por favor. Si hay alguien que quiere una mano, hay alguien más que necesita que ore, quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo ruego que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, la situación que ellos viven sobrepasa sus fuerzas y las de su familia. Visítalos. Abre caminos nuevos para ellos en el nombre de Jesús. Sálvalos, bendícelos. Sálvalos. Abre puertas grandes, Señor, para llegar a la otra orilla. Y dale la fuerza del cielo. Obra milagros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Obra milagros. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Alabado sea tu nombre. Alabado sea tu nombre. Gracias, Jesús. Señor, yo ruego por los hermanos que hemos nombrado, Raúl, Mateo. Visítalos en tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús. Quiero orar por Janina, Señor, también. Visítala, Señor. Extiende tu mano poderosa sobre sus vidas. Quita toda infección de su boca, en el nombre de Jesús. Visita a Jani, Señor. Visita a su familia. Oro por la rodilla de Raúl para que se restaure totalmente. Oro por la rodilla de Hugo en el nombre de Jesús para que pronto esté totalmente articulada. Visítalo, Señor. Y oro por el sistema digestivo de Mateo en el nombre de Jesús de Nazaret. Visítalo, Señor. Señor, oro por Lauti en el nombre de Jesús, por su vista. Visítalo, Señor. Sánale, Jesús. Dale una vista nueva. Que en medio de estas circunstancias y tal vez de otras de mis hermanos, tú llegues y los bendigas. Obra prodigios y milagros en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.